Hace 6 años, cuando yo tenía 16, pasé por una experiencia muy desagradable, pues era fecha de Navidad y yo estaba en mi casa. Ese día haríamos la famosa cena navideña con toda mi familia, o bueno, la familia que llegaría. Por lo normal hacíamos tacos o tamales, pues pasaron varias horas cuando todos llegaron. Yo salí a quemar cohetes con mis amigos, pues eran mis vecinos. Estábamos tirando en la calle y justamente cerca de nuestra casa había una casa en obra negra, pues no estaba bien terminada de construir. En eso, mientras nosotros lanzamos un cohete de esos que son de color blanco, uno de mis amigos lanzó uno a la casa abandonada. Justamente tronó, pero al mismo tiempo encendió unas ramas secas que habían allá adentro, pues como no se usaba mucha hierba había nacido y ahí mismo se secaba. Rápido corrimos para allá para apagar la lumbre y no ocasionar algún accidente más grave, o que prendiéramos más fuego y lograra pasar a la casa de los demás vecinos. Cuando llegamos rápido apagamos todo con tierra, pues no llevábamos. Logramos después de varios minutos. Para ese momento salimos de esa casa y yo fui a la mía para poder ir a traer más dinero, pues queríamos comprar más y era ahí donde yo tenía que ir a sacar mis ahorros que tenía desde hace un año, pues justamente me lo había propuesto. Saqué como 100 pesos y lo demás lo dejé guardado. En eso fui a comprar más cohetes y pues de lo más normal nos pusimos a quemarlos en la calle. Cabe decir que era medianoche y por la misma fecha muchas de las personas hacían eso. Esa ocasión yo entré a mi casa hasta las 3 de la mañana. Pues ya mis amigos se fueron a dormir. Cuando entré a casa de igual manera ya todos estaban durmiendo. La verdad no tenía sueño, pero debía dormir, pues si no lo hacía al día siguiente me despertaría demasiado tarde y no quería eso, pues no me gustaba dormir de día. Tomé mi celular y puse música para poder relajarme, pero aún así no podía dormir. Mejor comencé a imaginarme muchas cosas sobre mi futuro y cuando menos dormido que despierto, comencé a soñar que yo andaba en una cueva muy grande donde estaba muy oscuro. Yo caminaba por ese lugar y podía sentir como en el piso había mucha agua, pues al caminar escuchaba como pisaba yo el agua, pero en un momento de eso comencé a escuchar una voz que provenía de lo más profundo de esa oscuridad. Esa voz me llamaba por mi nombre y me decía que entrara. Yo seguía de donde provenía esa voz y cuando llegaba solo veía unos enormes ojos de color morados. Eso me daba miedo y yo traté de correr, pero no podía. Sentía que mis pies estaban atorados en algo, como si hubiera yo caído en un pantano o algo así. De repente yo comenzaba a gritar por ayuda y en ese instante rápido desperté. Me di cuenta que todo había sido una pesadilla. Mi celular estaba a mi costado y tenía música reproduciendo. Como mencioné, desperté y decidí quitar la música. Tan solo habían pasado como 40 minutos y yo estaba muy asustado. Me quedé pensando en el por qué había soñado eso. Me puse a ver videos de TikTok para pasar el rato hasta que me volviera a dar sueño. Pasaron 10 minutos y eran 4 de la madrugada más o menos. Yo decidí ir a tomar un vaso de agua ya que tenía la garganta demasiado seca. Me levanté de mi cama y fui a donde teníamos el garrafón. Noté que ya tenía muy poca y no me alcanzaría, ni siquiera se llenaría un vaso. Recordé que en el patio teníamos una llave de agua limpia. Tomé una jarra y me fui al patio a llenarla. Cuando lo estaba haciendo escuché como una voz de una señora, como si estuviera platicando ella sola. Comencé a voltear a los lados pensando en que de igual manera alguna de mis tías había salido al patio por algo que olvido o simplemente para poder pasar al baño. Volteé para todos lados pero no había nadie. De repente, mientras yo llenaba la jarra de agua, comenzó a sonar el típico ruido de cuando cae el agua. En eso las voces se escucharon de nuevo, pero ahora eran como de 2 personas hablando, pero no podía entender lo que decían. Solo escuchaba como susurros. Llené la jarra y rápido me metí a la casa. Me quedé pensando que de dónde venían esos ruidos, pero traté de olvidarlo, de no pensar en eso porque si no entraría en pánico y era lo que menos quería. Después de varias horas, cuando amaneció, le conté a mis primos lo que yo había escuchado en la madrugada. Ellos no me creyeron y dijeron que a lo mejor eran personas que caminaban por la calle. No había pensado en esa teoría, pero podría ser la más realista. Me lo tomé de esa manera y pues viendo la lógica de las cosas era más seguro eso, ya que por ser día festivo muchas personas se amanecían bebiendo vino u otro tipo de bebidas. Eso hacía que muchas personas anduvieran por la calle a tales horas de la madrugada. Pasaron varias semanas y llegó el mes de enero. Obviamente mi familia ya se habían regresado a sus casas y solamente quedábamos los de siempre, mis padres, mi hermana y yo.
tiempo, transcurrieron varias semanas y por ahí al baño durante la noche, realmente eran las 12:40 de la madrugada, mientras caminaba al baño sin hacer tanto ruido escuché de nuevo a unas personas platicando, pensé que a lo mejor eran algunos borrachos en la calle pero no era así, pues en esta ocasión eran voces como de adolescentes. Di 2 pasos más para llegar al baño y escucho unas risas como si de un chiste se hubieran contado, me percaté que los ruidos venían del techo de mi casa, para mi suerte siempre teníamos una escalera parada en la pared, para poder subir arriba por cualquier cosa que necesitaríamos, ya que a veces solíamos tener una galera en el techo y ahí guardábamos herramientas o otro tipo de cosas que mi padre solía usar. Yo me subí despacio poco a poco y cuando estaba yo a 2 escalones de lograr ver qué era lo que estaba arriba, de nuevo escuché las voces. Ahora pude entender qué era lo que decían. Me percaté que las palabras mencionadas eran como una tipo oración pero satánica. Parecía que estaban invocando algo o adorando a alguien, por nahuales, ya que eso era muy común, pero hace muchos años atrás cuando mis padres recién se habían casado, me armé de valor y decidí asomarme para ahuyentar a las brujas. Cuando logré subir por completo, sentí como mi cuerpo perdió fuerzas y mi mente se bloqueó, ya que lo que había arriba no eran brujas, sino eran un grupo de gatos de color negro y otros de color gris. Todos estaban en 2 patas como si fueran humanos, y en medio de ellos había una pequeña manta de color roja con muchas plumas. Los gatos daban vuelta alrededor de esa manta mientras caminaban en 2 patas y repetían una oración extraña, pero ellos podían hablar como nosotros las personas. No se daban cuenta que yo los había visto y en eso sentí como una pierna se me resbaló del escalón, por lo cual causó un grito en mí. Cuando yo hice el ruido ellos voltearon a verme y uno de ellos dijo: "Buena suerte", y me comenzó a sonreír. El miedo invadió todo mi ser y todos los gatos salieron corriendo por diferentes rumbos, pero en 2 patas como si de niños se trataran. Yo grité y eso causó que mi padre se despertara y saliera rápido al patio donde yo estaba. Para ese momento la escalera se había caído y yo había quedado colgado en la orilla de la casa. Mi padre rápido la puso de nuevo y me ayudó a bajar de ahí. Mi cuerpo temblaba de miedo y no podía hablar, pues sentía como mi lengua se enredaba con mi paladar. Traté de contarle lo que yo había visto y mi padre rápido comenzó a orar por mí, pues él hace años asistía a una iglesia cristiana. Mientras yo le contaba lo que había visto, vi sus ojos llenos de miedo, y me dijo que cuando él era niño de igual manera había visto a unos gatos hablando y haciendo un ritual en la puerta de mi ahora casa, pero que cuando le contó a sus hermanos y padres nunca le creyeron y le decían. En ese momento yo recordé que hace un mes atrás, cuando mi familia estuvo reunida en mi casa y yo había escuchado unas voces, no se trataba de personas reales, sino que lo más probable era que en el techo estaban ese mismo grupo de animales haciendo sus rituales. Un dato muy curioso fue que después de eso todos los gatos del vecindario desaparecieron sin dejar rastro alguno. Los vecinos pensaron que a lo mejor alguien los había envenenado, pero parece que entre ellos había comunicación, y como yo los había descubierto, ellos se fueron de ahí.